Advertencia, lo que viene a continuación es no apto para mentes aburridas. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de nuestra insaciable curiosidad. Señoras y señores, porque todo en la vida tiene su ciencia. Aquí comienza All You Need Is Love. El show de ciencia y tecnología más querido del mundo. Con la conducción del periodista Iván Rimaza. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición completamente en vivo y en directo del You Need Is Love desde el estudio 585 de TV USACH, también completamente en vivo por Radio USACH, la 94.5 FM. Yo ya te lo he dicho, somos acá un campus tan grande que nos da para tener 500 estudios de televisión y nos cambiamos. Un día en el 580, otro día en el 491, mañana nos toca en el 232. Sí, en el 232, así que todos se ven iguales, los tenemos decorados de la misma forma, pero créeme, son estudios totalmente distintos, ¿no? Oye, más allá de las bromas, recuerda que la señal de TV USACH, el 50.1 de la televisión abierta, también está disponible en el cable. Si es que tú nos quieres sintonizar a través de esa vía, está el servicio de Zapping y de Mundo Pacífico. En ambos servicios del cable puedes encontrar la señal de TV USACH para que nos veas desde donde quieras, a la hora que quieras, porque de hecho Zapping puedes conectarte desde tu celular, basta que tengas internet, la aplicación de Zapping instalada y listo, puedes ver TV USACH o cualquiera otro de los canales que están ahí completamente gratis. Te iba a decir, nada que ver, pues hay que pagar el servicio, pero completamente entretenido. Podríamos poner otro adjetivo para disfrutar de esta programación que te ofrece Zapping y también Mundo Pacífico. Ahora, si es que no eres de poner la tele a las horas que te dicen porque eres un o una rebelde sin causa, bueno, también tenemos los capítulos alojados en el YouTube o en el Spotify de Radio USACH. En YouTube de TV USACH pones All You Need Is Love, te van a salir todos los capítulos, o bien en Spotify pones All You Need Is Love y te van a salir también todos como una lista de podcast para que los revivas cuando quieras, donde quieras y como se te antoje. Oye, una pregunta para empezar este programa. ¿Por qué tiritamos con los nervios? ¿Por qué tiritamos con los nervios? Imagínate, estás a punto de hablar en público o de entrar a una entrevista y tus manos empiezan a temblar. Tu voz se quiebra, tu corazón agitado como que hubieras corrido 10 cuadras. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Bueno, el fisiólogo de Harvard, Walter Cannon, identificó que el cuerpo tiene un único sistema de emergencia para todos los tipos de amenaza. Se llama respuesta de lucha o huida y es coordinada por el sistema nervioso simpático y por una hormona, la adrenalina. Entonces, cuando el cerebro detecta una amenaza, ya sea real o percibida, activa ese sistema en milisegundos y el cuerpo no distingue también entre un depredador y un auditorio lleno de gente. Así que cuando te pones nervioso o nerviosa, tu amígdala detecta el peligro social, activa el eje de estrés, tu glándula suprarrenal libera adrenalina y esa hormona llega a todos tus músculos al mismo tiempo. Les manda más sangre, más glucosa, más oxígeno, los prepara para una acción intensa e inmediata, correr, pelear, escapar. Pero tú no vas a correr ni a pelear. Entonces toda esa energía que tus músculos recibieron y no pueden usar, tiene que ir a algún lado y se manifiesta como temblor. Por decirlo de alguna forma, es energía sin destino. Hay un medicamento, de hecho, que ayuda con esto. Se llama propranolol. Es un beta bloqueador, lo que significa que ocupa los receptores de adrenalina en el corazón y los músculos antes de que la adrenalina pueda hacerlo. Es como Melipilla perdió su silla, ya. El propranolol va a los receptores de adrenalina antes de que llegue la adrenalina, se sienta ahí, lo ocupa, entonces después cuando llega la adrenalina al cerebro, le dice, no, acá está ocupado, no te voy a sentar acá. Oh, y la adrenalina no puede hacer su efecto que le hace a todos nosotros en la cabeza. Esto hace que los síntomas físicos como el temblor o la taquicardia se reduzcan de forma importante y lo hace casi sin tocar el cerebro, así que el estado mental, la concentración y las emociones quedan intactas. No por nada lo suelen ocupar cirujanos y músicos de orquesta. Acá empieza All You Need Is Love. Te escuchamos. Esto es Conexión Cuántica. Redes sociales, tenemos varias de ellas, @Radio USACH, @TV USACH, @USACH Oficial y @Diario USACH. En cada una de estas coordenadas puedes encontrar nuestros hermosos reels donde nos hacemos preguntas curiosas e invitamos a expertos para que las respondan, como por ejemplo, ¿la marihuana mata neuronas? ¿El botón del semáforo sirve de algo? ¿El éxtasis es más seguro que el alcohol?
¿El circo es más chileno que el rodeo? Todas esas preguntas invitamos a los expertos de la materia. Con el botón del semáforo invitamos al jefe de la UOCT, la Unidad Operativa de Control de Tránsito, y nos explicaba cómo funciona el botón del semáforo, que efectivamente sí funciona, a menos que esté completamente destruido, ¿no? En ese caso no va a funcionar. También hablábamos sobre marihuana con un experto en el tema, hablábamos sobre el circo chileno con una historiadora del circo. Mira, tenemos temas para regalar en este programa, y de hecho tanto así que te vamos a ponerte un tema, como decía el Rumpi, el último reel que subimos a nuestras redes sociales. Mira, acá está. El algoritmo nos escucha. ¿Qué dice el experto? La respuesta es depende del contexto, depende de muchas cosas. Ahora, para una persona normal en Chile, yo creo que la respuesta es no. Si lo que estamos hablando puede ser usado por alguna empresa que tiene un micrófono en nuestra casa, como por ejemplo una Alexa o alguno de los celulares, ya sea Siri u otros, eso es posible. Ahora, está ocurriendo, tenemos miles de millones de personas hablando con algún dispositivo, es muy difícil tratar de seguirlos, es una cantidad de datos tan impresionante que es muy complicado. Si lo hace alguna institución de seguridad, algún gobierno, podría ser, pero es muy improbable. Pero hay elementos que permiten rastrearnos, como las famosas galletas o cookies en la web, que permiten saber dónde estuviste antes, y hay empresas que venden esa información. Lo que sí se sabe son, por ejemplo, en qué lugar has estado, en qué sitio web has estado, y eso también ayuda a decidir qué cosas te pueden gustar. Pero por supuesto, es tanta información que nadie está tratando de ver qué hace una persona específica, que toda esa información está distribuida, o sea, no tiene un solo dueño. Oye, qué interesantísima conversación teníamos con el Premio Nacional de Ciencia Exacta Ricardo Baeza Yates sobre los datos, algoritmos y otras cuestiones. Él nos decía que depende, entonces es que el algoritmo nos escucha en el sentido literal, pero la verdad es que más allá de si nos escucha o no nos escucha, nos rastrea tanto, como él decía, con las cookies, esta galleta y otras cuestiones que dejamos rastros digitales al usar navegadores, que da lo mismo si nos escuchan a través de un micrófono o no. No sé si me explico, ¿no? Como que la escucha no tiene por qué ser a través del audio. La escucha puede ser a través de los rastros que nosotros vamos dejando, y al final nos van a escuchar igual, pero con las huellas que tú mismo dejaste. Oye, ¿qué es lo que nos comentaron? Vamos a leer las redes sociales, porque @LinaBay comentó, dice: oye, aunque el algoritmo no nos escuche literalmente, sí aprende de nuestros patrones y comportamientos. Mira, justo lo que yo estaba diciendo. Al final, ¿no es eso una forma de oírnos también? Carita pensando, un robot, nos pone ahí Lina Bay, te mandamos un saludo, gracias por comentar. Ultraviolence también escribe: la verdad yo creo que más que escucharnos, el algoritmo nos observa, sabe que nos gusta, sabe lo que compartimos, y más encima nos hace quedar más tiempo en la pantalla. @MPFaur también comenta, dice: y si el problema no es que el algoritmo nos escuche, sino que nosotros le entregamos toda la información sin pensarlo dos veces. Yo creo que por ahí va, ¿eh? Por ahí va un poco la cuestión. Creemos que Internet es el lugar más seguro del mundo y lo habitamos como que fuera nuestra pieza privada, pero no, po. En Internet hay que tener cuidado con todo lo que hacemos. Ya, seguimos con más All You Need Is Love. Y ahora, ¿quién podrá explicarnos? Vamos a hablar sobre infraestructura urbana, desigualdad territorial, cómo es esto de que una persona con los mismos ingresos que vive en comuna A puede tener una experiencia tan distinta en transporte, en alimentación, si es que viviera en la comuna B, solamente cambiando el lugar donde vives. ¿Cómo podemos diseñar ciudades más justas? Bueno, todas estas preguntas se las vamos a hacer a Nicolás Valenzuela, académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad Santa María. Nicolás, te damos un aplauso, gracias por estar acá en el programa. Muchas gracias por la invitación, Iván. Oye, Nicolás, voy a hacerte la misma pregunta que hice ahí como en la introducción. ¿Es posible entonces, debido a esta desigualdad territorial que vamos a explorar, vamos a conocer ahora, que una persona con los mismos ingresos que vive, no sé, en Las Condes, tenga una distinta experiencia de transporte, de alimentación, de conectividad, si vive en Santiago Centro, por ejemplo? ¿A qué se debe esto? Bueno, eso de hecho es así. Digamos, hay pocas cosas que uno pueda tener en términos de la experiencia de la ciudad que no dependan de lo que ocurre inmediatamente cuando salimos de la puerta de nuestra casa. Ni de la billetera también. Y también de la billetera, aunque en la pregunta estamos suponiendo incluso dos personas que a lo mejor tienen la misma cantidad de plata en la billetera, pero que sin embargo, si yo salgo afuera y por ejemplo tengo una estación de metro, o si salgo afuera y no la tengo, es una experiencia distinta. A lo mejor si tengo una preferencia por el auto y salgo afuera, tengo una autopista concesionada, en el otro lado no tengo una
autopista, también es una experiencia distinta. Si salgo afuera y hay un árbol que me dé sombra en verano o que me cobije de la lluvia en el invierno y en otro lugar no lo hay, también es una experiencia distinta. Entonces, efectivamente, eso ocurre, no solamente ocurre acá en Chile y en nuestra ciudad y particularmente en Santiago, sino que en prácticamente todos los lugares del mundo, pero a veces esto puede ser más o menos desigual. En nuestro caso es más o menos desigual que nuestros hermanos, por ejemplo, en Latinoamérica o el mundo. ¿Cómo nos posicionamos? Bueno, eso es bien interesante porque hay dos conceptos que se parecen pero no son exactamente lo mismo. ¿Ya? Uno es la desigualdad, ¿sí? Todos sabemos que somos un país bastante desigual en términos de ingresos, riqueza, acceso a oportunidades educativas, etcétera. En temas de salud podemos poner la variable que queramos y vamos a encontrar esa desigualdad. Sí. América Latina es una de las regiones más desiguales del mundo, ¿sí? Y nuestros países hermanos son bastante parecidos en términos de desiguales que Chile. Pero ¿cuál es la diferencia? Cuando nos vamos a las ciudades, y América Latina parecido un poco a Europa, ya son los dos, América Latina y, América del Norte también, y Europa, son de los continentes que más se han urbanizado. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, hoy en día de Asia o África, todavía hay grandes grupos que viven en sectores rurales. Sin embargo, tanto acá en Europa como en América Latina, la mayoría de las personas, la gran mayoría, viven en ciudades. Entonces, esa desigualdad está principalmente en las ciudades. ¿Qué es lo que pasa? Una vez que uno ya es desigual, luego la pregunta es cómo se distribuye en el espacio esa desigualdad. Y en América Latina es bien distinto. En Chile somos no solamente de los más desiguales, sino que también de los más segregados. Que eso es lo que explica la desigualdad más territorial. Es decir, no solo somos muy desiguales, sino que quienes se parecen más están en un lugar, quienes se parecen más están en otro lugar, los más ricos, los más pobres, y hay poca mezcla. Estamos muy separados. Exactamente. Hay otros países de América Latina que son igual de desiguales, pero sin embargo es más probable en el trayecto diario de las personas encontrarse con otras clases sociales, con gente de otras condiciones. Más mezclado. Exactamente. Y en Chile esto también fue más mezclado, pero hay momentos particulares. Por ejemplo, si alguien vio la película Machuca, ¿sí? Al final de la película hay lo que se conoce como una erradicación forzosa de un campamento, que en ese minuto, si atendemos a la historia que está contando, probablemente estaba en el sector de Vitacura. Ya, ¿sí? Sí. En el momento de la dictadura, por ejemplo, hubo una cantidad de, esto está documentado, de erradicaciones forzosas que implicó dos tipos de aumento de la segregación. Por un lado, habían campamentos, tomas en ese minuto, o también antes se le llamaba poblaciones callampa, etcétera, que estaban ubicadas en lugares de mayores ingresos y fueron retirados. Entonces, gente que era un poco distinta ahí, dejó de estar ahí. Pero por otro lado, esas personas que fueron erradicadas, que fueron echadas de un lugar, se concentraron en algunos lugares. Por ejemplo, en la comuna de La Pintana. Entonces, también ahí aumentó no solo la segregación de los ricos, sino que también la segregación de los pobres. Y luego, por otros mecanismos, más bien ya podríamos decir, entre comillas, democrático, porque ha sido más bien el mercado y algunas políticas públicas, ha continuado esa senda de segregación social. Oye, revisando tu investigación, aparece harto el concepto de infraestructura urbana. ¿Qué es la infraestructura urbana? ¿Es justamente lo que tú decís, porque tú tener acceso a la autopista, tener acceso al metro, supermercados, o es más que eso? Bueno, efectivamente, cuando hablamos de infraestructura estamos hablando de la red de elementos físicos, pero también hoy en día cada vez más información que circula, personas, ideas, ¿cierto? Redes que finalmente permiten nuestra vida cotidiana, ¿sí? Y yo me concentro principalmente en infraestructura básica. Hay infraestructura, a lo mejor, entre comillas, que puede ser más lujosa. Por ejemplo, no sé, Starlink, ¿cierto? Sí. Es una infraestructura, es parte de los servicios de Internet. Sin embargo... De primera necesidad. Claro, a lo mejor en algún momento tal vez lo sea. O en un lugar de poca conectividad. Al igual como en algún minuto tener banda ancha de hogar no era más bien un tema, por ejemplo, lujoso. Hace poco el tema de fibra óptica también. Hace algunos años también un smartphone era también algo bastante lujoso. Y así estas cosas van evolucionando por la adopción. Sin embargo, estamos hablando de todos estos tipos de redes, de bienes y servicios que finalmente soportan nuestra vida cotidiana. Y ahí lo más tradicional es pensar en, por cierto, caminos, cierto, calles, sistemas de transporte, el alumbrado, el alcantarillado, el agua potable, etcétera. Pero crecientemente nosotros también nos damos cuenta de que hay nuevas infraestructuras básicas. Por ejemplo, en la pandemia, el tema de tener un acceso a Internet, pero por otro lado, acceder a algunos servicios, como por ejemplo el delivery de comida, que antes era tal vez un poco más como lujoso, pero en esas circunstancias empezó a ser cada vez más importante para distintas personas, entonces esto va evolucionando. Nosotros nos preocupamos de todos esos tipos de redes de infraestructura que son soporte para la vida. Oye, mencionaste la pandemia y tenía un libro en el que habláis sobre las ollas comunes en la pandemia. Me llamó harto la atención porque yo creo que es una buena como ventanita por donde meternos a lo que es infraestructura alimentaria.
¿Qué nos revela el hecho de que en la pandemia hayan aparecido tantas ollas comunes sobre nuestra desigualdad territorial? Bueno, lo primero, en realidad, yo venía justamente de estudiar transporte, internet, gestión de residuos, que son cosas como que uno se imagina más como en la infraestructura más tradicional. Sin embargo, en la pandemia lo que me llamó mucho la atención, primero, fue que empezaron a aparecer estas ollas comunes, ¿cierto? Que son un recuerdo de los años 80. Y por otro lado, también ocurrió que en cifras, por ejemplo, como el INTA, la JUNAED, que son organismos en Chile que son súper importantes para monitorear la situación de la seguridad alimentaria, o sea, qué tanto las personas en Chile logran acceder a los alimentos suficientes para tener una calidad de vida adecuada, empezaron a aparecer algunos retrocesos que en Chile no recordábamos. Por ejemplo, aumento de la malnutrición infantil o cosas que estaban bastante controladas. Ante eso, yo justo estaba iniciando mi carrera, digamos, de investigación y quedé cautivado por lo que estaba pasando y terminé efectivamente estudiando lo que estaba pasando, por ejemplo, con las ollas comunes. Y ahí descubrimos cosas bastante impresionantes para pensar esta idea de la infraestructura. Las ollas comunes se imaginaban como algo más bien como excepcional, como algo que cuando está una situación muy complicada, casi como cuando hay un terremoto, nos organizamos, nos ayudamos, ¿cierto? Y uno tendría a pensar, bueno, a lo mejor en este barrio hay una olla común, etc. En los años 80 siempre se ha hablado de que sobre todo el 83, el 87 en Santiago está lleno de ollas comunes. En mi investigación yo logré levantar la cantidad de ollas comunes que hubieron en Santiago entre el año 2020 y 2021 y llegó a haber más de 1.500 ollas comunes. Wow. Eso es mucho más de lo que yo esperaba encontrar. Habían algunas redes, por ejemplo, en línea de gente que trataba de apoyar y que llegan hasta 200 ollas y cosas así. Nosotros levantamos información en los municipios. Creemos que probablemente hay ollas que no necesariamente fueron contadas, o sea, pueden ser más, pero como mínimo hubo en torno a 1.500 ollas comunes. Para que nos hagamos una idea, iniciativas de solidaridad popular de ese tipo en los años 80 hubo en torno a 500 en Santiago. Es decir, entre los años 80 y este año 2020, en la pandemia, hubo casi 3 veces más iniciativas de solidaridad popular en Santiago. Eso es súper importante por un montón de temas. O sea, uno, claramente hubo necesidades de acceder a alimentación y de generar algún tipo de ayuda parcial. Las ollas comunes usualmente en lo que más ayudaban era en un almuerzo, en una ración diaria o mínimo una vez a la semana. En algunos casos, cuando lograban organizarse incluso todos los días de la semana, no es que en el fondo reemplazaran todas las necesidades alimentarias de los hogares ni tampoco atendieran a toda la población, pero nuestro cálculo es que lograban apoyar en Santiago en torno a 500.000 raciones, por ejemplo. O sea, realmente es una envergadura bastante grande. Y después de eso, yo he terminado interesado en estudiar otros fenómenos más que están más formalizados. Son políticas públicas, por ejemplo, el programa de alimentación escolar de la JUNAED, que también tiene una cobertura impresionante, que es súper importante, que ha estado bastante en discusión en el último tiempo. Y cuando hablamos de infraestructura alimentaria urbana, en realidad nos referimos a todas estas redes que tienen que ver con la producción, procesamiento, distribución, comercialización y después la gestión de los residuos asociadas a la alimentación. Es mucho más que tener un supermercado cerca, por ponerlo en palabras chilenas, ¿no? Claro, yo creo que los supermercados han sido la forma de abastecimiento que probablemente más ha crecido en los últimos 20 años en Chile, por distintas razones. Pero hay otras formas que son igual o más importantes, como las ferias libres. Son una situación bastante chilena que se extiende prácticamente a lo largo de todas las ciudades del país. Y que, bueno, con la particularidad de que usualmente abren en determinado horario, en determinados días de la semana, pero entre las ferias libres y los supermercados son de las principales formas de abastecimiento de abarrotes y de alimentos no preparados de la población. Oye, ¿el precio de los alimentos está determinado por la infraestructura en torno a ellos también? Por ejemplo, la feria libre, que se demoren más o menos todos los traslados, versus el supermercado que tiene más pasos entre medio. ¿De qué dependen los precios de los alimentos? ¿La infraestructura afecta aquello? Bueno, ahí depende de qué entendamos por infraestructura, y entonces es bien interesante eso porque... Como el distribuidor, pensaba yo, todos esos pasos. Claro, pongamos algunos ejemplos. Usualmente en la feria tienden a haber alimentos más baratos que en el supermercado, sí. Eso en general. Ahora, depende del supermercado. Y el supermercado, hoy en día, crecientemente, hay distintas marcas que se han ido adoptando segmentos específicos. Y en esa lógica de adoptar ciertos segmentos, prefiero no decir nombres porque la idea no es hacer publicidad gratuita, ¿cierto? O contra publicidad. Pero algunos, por ejemplo, van a incluso generar toda la cadena de cómo uno consume, de cómo uno observa los alimentos, de cómo los ve, las cantidades, de manera distinta. Probablemente la gente se puede imaginar, hay algunos supermercados que se dedican más a las cosas, a vender más, un poquito más al por mayor, con menos, a lo mejor,
elaboración del empaquetado, ¿cierto? En que a lo mejor hay menos, por ejemplo, inversión en el aire acondicionado que me llega si yo estoy comprando, etcétera. Y obviamente está ubicado en lugares donde, por ejemplo, el costo del suelo para poder comprar un terreno, instalarse ahí o arrendar es distinto. Entonces, todas esas cosas, efectivamente, finalmente a uno se la cobran en el precio que están en el alimento. Pero no solamente eso, una de las cosas que nosotros investigamos en la pandemia tenía que ver con el costo, la micro diferencia espacial. Por ejemplo, obviamente, y la gente que va a la feria lo sabe esto, es bien distinto cuando uno llega al inicio de la feria, el que está más cerca del lugar donde la gente, no sé, llega en micro o la parte más accesible. Versus el colero. Versus el colero, o incluso gente con permiso, pero que está o al medio de la feria o al final de la feria, y van a probablemente los mismos, algunas cosas más que otras, ¿cierto? Pero a lo mejor la misma lechuga en un lugar en la entrada va a costar un poquito más que si yo gasto un poquito más de tiempo, me meto adentro de la feria. Claro. Y eso tiene que ver con la valorización de todos estos fenómenos que el retail, el mundo de los malls y todo eso, lo tiene súper estudiado. Sí. Y que en el mundo de las ferias lo hacemos más intuitivo. Más intuitivo, efectivamente. Un poquito más artesanal, pero igual se toman decisiones de marketing. O sea, cómo se ponen las cosas, etc. Oye, a propósito de todo esto, infraestructura alimentaria, cuéntanos sobre un proyecto que están haciendo ahí en la Universidad de Santa María sobre compras públicas. ¿Cómo podría ayudar que el Estado compre alimentos directamente? Bueno, a todo esto. Nosotros efectivamente, y en esto quiero ahí mandarle un saludo a mis colegas de acá de la USACH, porque es un proyecto que involucra a Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile. Nosotros lo estamos liderando desde Arquitectura y Ingeniería Civil Telemática en el Departamento de Electrónica en la Santa María, y también hay gente de Salud Pública de la Pontificia Universidad Católica de Chile y también de Agronomía. Y nos estamos enfocando en lo siguiente. El programa de alimentación escolar en Chile es una de las principales iniciativas de compra pública de alimentos que existen en nuestro país. La cantidad de recursos que se destinan ahí son grandes, por eso de hecho este año ha estado en la palestra por estos posibles, ¿cierto? Disminución de los ingresos y de los gastos del Estado de Chile, etcétera. Bueno, nosotros no nos metemos en esa polémica, sino que lo que hemos estado haciendo es tratar de entender la huella territorial de lo que pasa desde la bandeja donde comen nuestros niños, ¿cierto? En cada uno de los establecimientos educacionales del programa de alimentación escolar, y qué es lo que pasa con toda la huella de dónde está la producción de su alimento. Si es que se produjo, por ejemplo, un tomate en Quillota o se importó de otro país, es muy distinto todo lo que pasó en términos de, por ejemplo, ambientalmente, la huella de carbono, la huella hídrica, pero también socialmente. ¿Quién trabajó en producir ese tomate? ¿Dónde quedó lo que es la plata de los contribuyentes, que se pagó a través de una licitación y en cada bandeja son recursos? ¿Qué es lo que pasa con esa huella que va dejando en el territorio esa producción? Y en ese sentido nosotros estamos súper interesados en algunos esfuerzos que ha hecho el Estado de Chile en tratar de, por ejemplo, que quienes prestan servicio en el programa de alimentación escolar traten de comprar un poco más local, pero eso a veces no ha funcionado tanto. Entonces estamos tratando de hacernos la pregunta, ¿qué tanto podría ser local? ¿Qué tanto conviene que sea local? ¿Qué es lo más sustentable para nuestro país? Oye, Nicolás, vamos a seguir hablando sobre eso, pero antes, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa. Sí, y también... Impresionante. Tomando nota ya. Y también tenemos juegos, como por ejemplo... ¡La ruleta! Y mira, tenemos acá la ruleta. ¿De qué se trata esta ruleta, Nicolás? No hay que asustarse porque cada uno de los colores se corresponde con una pregunta que la gente haría relacionada con tus investigaciones. Entonces la idea es que yo gire esta ruleta y dependiendo del color en el que se detenga, voy a ver acá con cuál pregunta se corresponde, la voy a decir a la cámara y tú la respondes lo mejor que puedas. ¿Te parece? Perfecto. Como te digo, todo relacionado con tus investigaciones, no va a salir nada de Donald Trump, no va a salir nada del presidente actual, simplemente lo que tú investigas y cuando termine, tú lo desarrollas lo más extenso que puedas. Lo que se pregunte. Ya, giremos entonces la ruleta, la cuenta de 1, 2 y 3, mientras conversamos con Nicolás Valenzuela, él es académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad Federico Santa María, hablando sobre infraestructura urbana, desigualdad territorial. Veamos dónde se detiene. La ruleta color azul oscuro. ¿Qué pregunta? Oye, el DJ tiene los dedos calientísimos hoy día. Sí, increíble cómo encontró al tiro el color azul. Vamos a ver qué pregunta se corresponde con el color azul de Cristian Castro para Nicolás Valenzuela. Acá está. ¿Los ricos reciclan más que los pobres? Responde el experto. Ya, esto es súper interesante. Hay un artículo que yo publiqué sobre esto y es una gran discusión, ¿sí?
Si nos vamos netamente, si es que hay comunas con más recursos que estén reciclando más o menos, efectivamente, por ejemplo en Chile y en otros países también uno tiende a ver que hay mayor tasa de reciclaje en comunas con más ingresos. ¿Qué quiere decir eso? Que de la basura que uno produce, hay un porcentaje mayor que de esas toneladas o de ese volumen se va a algún tipo de reciclaje. Ya, ahora la pregunta es, ¿por qué pasa? Yo he abordado esa investigación de distintas maneras. En el caso de Chile, por ejemplo, en una entrevista que hacía en una investigación más cualitativa, me pasaba algo muy interesante. Me decía alguien que era de unas cooperativas de recicladores y me decía, oye, puede ser que en un lugar donde, como Providencia, Las Condes, que hace tiempo tienen servicios municipales de reciclaje, aparezcan estas cifras. Sin embargo, ¿quién está reciclando ahí? ¿Será la persona que vive ahí o será la empleada doméstica que viene del otro lugar de Santiago, trabaja ahí, hace la separación de residuos y va y deja el material reciclable donde tiene que estar? Y ahí uno diría, bueno, ¿eso se contó donde se contó en Las Condes o se contó de la otra comuna donde venía esa trabajadora, por ejemplo? Y entonces me parecía muy interesante el cuestionamiento que hacía él. En el caso de casos europeos, que también me ha tocado investigarlo, ahí es bien interesante que depende de algo parecido a lo que se ha discutido en Chile en el último tiempo con el tema de las contribuciones y la distribución de los recursos. Porque yo estudié, por ejemplo, Londres y Barcelona, y son ciudades bastante parecidas en términos de distribución de los ingresos, de segregación. Sin embargo, hay lugares donde el servicio de reciclaje depende de los recursos de los vecinos de un lugar, y en otros donde hay una lógica más de tener los mismos servicios en distintos lugares independientes de donde yo estoy. Entonces ahí depende también de qué estructura tenemos, por ejemplo, de un gobierno regional o metropolitano, y qué tanto distribuimos los recursos, porque yo puedo querer reciclar, pero si en realidad no hay ni un camión que me recoja reciclaje, ni un punto limpio donde dejar esos materiales, en realidad tampoco voy a poder reciclar. O sea, podríamos decir que la respuesta es sí, pero se debe principalmente a lo que hemos estado hablando en toda la entrevista, la desigualdad territorial. Efectivamente, depende. Y también, por ejemplo, en Chile está pasando ahora una situación que hay un avance muy grande, que es la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor y Fomento del Reciclaje. La ley REP. Sí, la ley REP, pero eso pone unas metas, pero esas metas no es del 100% de los materiales. Entonces, hay empresas que son grandes sistemas de gestión que están teniendo que buscar materiales, por ejemplo, latas, por ejemplo, o vidrio, o plástico, ¿cierto? Y como las metas son, por ejemplo, del 40%, o no ir a los números específicos, es más rentable ir donde hay más concentración de personas que consumen cosas con más contenido de ese material. Entonces, por ejemplo, si en un lugar se consumen más lata respecto a otros materiales menos reciclables, voy a poner un ejemplo. Si en un lugar se bebe alcohol más en lata y en vidrio que en bolsa, por así decirlo, ese tipo de diferencia también va a hacer que si yo necesito ir a buscar la lata, me voy a concentrar a reciclar en determinados lugares. Entonces, hoy en día también se están produciendo algunas diferencias por eso. Oye, Nicolás, lo último que te quería preguntar es ¿cómo se puede rediseñar la ciudad para reducir todas estas desigualdades que hemos comentado? Desde el reciclaje, desde lo que pasó en la pandemia con las ollas comunes, el transporte. ¿Qué le falta a Santiago o a cualquier ciudad para ser menos desigual en términos de infraestructura urbana? Bueno, yo me iría para no entrar en debates, porque esto tiene mucho de ideología, ¿cierto? De política, etcétera. Yo diría dos cosas. Uno, recursos. Si no hay plata. Y si no hay distribuido los recursos de una manera adecuada, que trate de ser más igualitaria. No se puede hacer magia sin recursos, ¿sí? Entonces, la redistribución es súper importante, sobre todo hacia los municipios o quienes puedan, en el fondo, ayudar a proveer estos elementos de infraestructura que sustenta la experiencia de la ciudad. Eso es lo primero. Y lo segundo, yo creo que tiene que ver con, en este tiempo en que estamos del internet, de los datos, de la ciencia de datos, de la inteligencia artificial, es que tenemos que tener los datos adecuados y pensar inteligentemente la ciudad. Te pongo un ejemplo. Hoy en día hay una polémica por la Plaza Baquedano y una situación de que hay dos carriles yéndome un caso aquí santiaguino, ¿cierto? 2 carriles de buses versus un carril de auto, y hay mucha discusión en torno al taco que se está produciendo en el único carril que se dejó de auto. Y es verdad que si miramos solamente los vehículos, probablemente hay un taco de manera relativamente permanente, y por otro lado están pasando micros de vez en cuando. Si nosotros nos concentramos en el indicador que es de los vehículos, probablemente vamos a decir, esto no puede ser. Sin embargo, tenemos que tener indicadores inteligentes y centrados en las personas. ¿Cuántas personas están pasando? Y lo que pasa es que si pasa un bus con 100 personas adentro, a lo mejor puede demorarse en pasar al siguiente bus. Sin embargo, probablemente si ese es el indicador, el de personas, ahí sí vamos a ver que esa intersección hoy en día tal vez no está funcionando tan mal, y al revés, tal vez está funcionando mejor porque el tiempo de más personas se está viendo beneficiado, aunque efectivamente se van a ver vehículos, usualmente con pocos usuarios, que van a estar teniendo un tránsito un poco más lento.
recursos y decisiones más inteligentes en base a datos. Entonces, Nicolás Valenzuela, académico del Departamento de Arquitectura de la Universidad de Santa María, te damos un aplauso. Muchas gracias por estar acá en el programa, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Seguimos con más, ¿les parece? All You Need Is Love. La máquina del tiempo. ¿Cómo eran las esponjas en la antigüedad? ¿Cómo eran las esponjas en la antigüedad? Viajemos en el tiempo para descubrirlo, ¿te parece? Bueno, mucho antes de las esponjas, como Bob Esponja que existe hoy, las esponjas sintéticas y los estropajos industriales, las esponjas naturales, principalmente de origen marino, ya eran herramientas cotidianas para la higiene, la limpieza y hasta la medicina. Los primeros registros de su uso se remontan a la antigua Grecia, donde aparecen mencionadas en obras clásicas como la Ilíada y la Odisea de Homero. En estos textos, el dios Hefesto se limpia el rostro y el pecho con una esponja de mar y los sirvientes del palacio de Odiseo las usan para limpiar las mesas tras los banquetes. Los griegos valoraban las esponjas por su suavidad, absorción y durabilidad. De hecho, atletas de los Juegos Olímpicos se bañaban con esponjas marinas, dicen, impregnadas en aceite de oliva o perfumes antes de competir. En Roma, en cambio, el uso de esponjas también se extendía masivamente. Los romanos no solo las usaban en baños y termas, sino que desarrollaron un utensilio higiénico emblemático, el tersorium o el silospongium, una esponja marina que la ponían en un palo de madera utilizada en letrinas públicas para la limpieza corporal tras defecar. Estas esponjas se enjuagaban en cubetas con agua, vinagre o agua salada entre sus usos. De hecho, hay un dato curioso: excavaciones en Creta revelaron que las esponjas también se usaban para decorar muros. Se presionaban sobre yeso húmedo para crear patrones texturizados y aparecen representadas en cerámicas griegas desde el año 700 a.C. Bueno, avanzó el tiempo. Con la caída del Imperio Romano y el avance de la Edad Media, el uso de esponjas naturales se mantuvo, aunque con menor documentación. Y en el siglo XIX, con el auge de la higiene pública y la medicina moderna, las esponjas se estandarizaron en hospitales y hogares. Sin embargo, su uso comenzó a declinar en el siglo XX con la invención de materiales sintéticos que eran mucho más baratos y fáciles de producir en masa. En la actualidad, llegamos al presente, las esponjas se fabrican en una amplia gama de materiales, desde esponjas naturales de mar, que todavía se valoran por su suavidad y biodegradabilidad, hasta versiones sintéticas que son de poliéster, celulosa vegetal, silicona, como las que estamos viendo ahí, de hecho, en las pantallas de TV Usach, esponjas completamente modernas que se ocupan en cocinas, baños, laboratorios. Bueno, esa es una esponja de mar, la que estamos viendo ahora. Es una esponja de mar. Los amigos de la radio, imagínensela, pero en la tele estamos viendo una esponja de mar. Hay una esponja sintética. Bueno, las esponjas sintéticas dominan hoy en día el mercado por su bajo costo y versatilidad. Hay modelos con caras abrasivas para limpiar sartenes, con formas ergonómicas para el cuerpo o con filtros incorporados para evitar la proliferación de bacterias. Además, existen esponjas ecológicas hechas de fibras naturales como el lufa o la celulosa de madera, que buscan reducir el impacto ambiental que tiene el plástico. ¿Qué tal el viaje por el tiempo de las esponjas, de esponjas marinas que se pegaban en la punta de un palo a esponjas sintéticas que agarramos con nuestra propia mano? Así ha evolucionado. Nos separamos un ratito y volvemos con más All You Need Is Love. Hagamos la corta. Ciencia al paso. Seguimos con más All You Need Is Love. Fuerte el aplauso de mi neurosis, donde escucho este público imaginario que nos acompaña en All You Need Is Love. Te voy a contar sobre una noticia relacionada con el espacio. La NASA reveló que un hongo terrestre conocido como moho negro puede sobrevivir durante semanas o meses en ciertas zonas de la Luna, específicamente cerca del Polo Sur, lo que preocupa a los científicos porque se podrían contaminar muestras lunares y recursos como el hielo de agua. Este hallazgo se obtuvo mediante simulaciones basadas en datos reales del orbitador de reconocimiento lunar, donde se evaluaron 5 microorganismos, 2 hongos y 3 bacterias, bajo condiciones ambientales extremas de radiación, de temperatura y vacío que se registran en distintas regiones de la Luna. Los modelos indican que el Aspergillus niger, un hongo común en baños y sistemas de climatización, que de hecho ya ha sido detectado en la Estación Espacial Internacional, mostró la mayor resistencia, incluso en áreas con cierta exposición a la luz solar y radiación ultravioleta, mientras que las bacterias que analizaron no sobrevivieron a estos niveles de radiación. La
investigación se publicó en la revista Science Advances y liderada por científicos de la NASA. Se realizó en el contexto de los planes actuales de Estados Unidos y de China para enviar astronautas a la Luna por primera vez desde 1972 bajo programas como Artemis, que apunta justamente al polo sur lunar para establecer bases permanentes. ¿Por qué esta cuestión es importante? Bueno, los expertos advierten que aunque el estudio solamente analizó la supervivencia celular y no el crecimiento o la mutación de estos microbios, la transferencia no intencionada de vida terrestre es prácticamente inevitable porque los humanos llevamos microbios en nuestra piel, en el tracto digestivo, en el equipamiento incluso, por lo que es crucial rastrear lo que llevamos para distinguir después la química lunar original de la contaminación terrestre. Ojo entonces, los amigos de la NASA con el moho negro que ya se ha encontrado en la Estación Espacial Internacional, ahora descubrieron que puede también sobrevivir en la Luna. Condiciones extremas, vida extrema. Seguimos con más All You Need Is Love. El que sabe, sabe. Y el que no conduce. Vamos a hablar sobre epigenética. ¿Cómo es posible que nuestro ADN se vea afectado por cuestiones ambientales, por experiencias de vida, por el lugar donde habitas, qué sé yo? ¿La epigenética es lo mismo que modificar el ADN o los cambios son más sutiles? Bueno, todas esas dudas las vamos a resolver con Martín Montesino, el ex candidato de la UNAV a Premio Nacional de Ciencias Naturales. Martín, te damos un aplauso. Gracias por estar acá en el programa. ¿Cómo te va? Muchas gracias, encantado, Iván. Oye, Martín, ¿es así como lo digo? ¿Se puede modificar el ADN por el ambiente o no se alcanza a modificar el ADN, la secuencia? Sí y no, se puede. La epigenética es de la palabra epi del griego sobre, ¿ya? Significa está sobre la genética, es adyacente a la genética. Y la verdad que entre lo que se llaman mecanismos epigenéticos, todas las posibilidades de modificación epigenética, hay una que sí puede modificar el ADN, ¿ya? Le puede agregar una modificación química que es reversible, y que por lo tanto puede esa modificación alterar la forma en que esa información, la información genética que está en el ADN, pueda ser leída o interpretada por las células. ¿Y qué entendemos por epigenética, así como si se lo tuviera que explicar a un niño? Tendría que decir que todo lo que nosotros somos es lo que recibimos de nuestros padres a través de la genética, ¿cierto? En el ADN que se generó. Y ese ADN contiene toda la información. Sin embargo, esta información está parcializada, está distribuida, y la epigenética lo que se encarga es de organizarla, distribuirla y permitir que se use una información respecto a otra en un tipo celular respecto a otro, por ejemplo. Piensa tú, siempre le digo a mis estudiantes, piensa tú en un closet cuando cambias de temporada entre el invierno y el verano. En el invierno tú dejas la ropa más gruesa cerca a la puerta y la más delgada hacia adentro. Y en el verano hace exactamente lo contrario. En las células, las células son capaces de hacer esto con la modificación genética. La guardan mucho más aquella que no están usando y exponen mucho más o dejan más cerca de la exposición aquella que necesitan realizar constantemente. Wow. ¿Y cuáles son los principales factores ambientales que pueden afectar el ADN? Muchos. Desde sabemos hoy en día, por ejemplo, que los nutrientes que consumimos en nuestra alimentación y que circulan en nuestro organismo luego de ser procesados por la flora intestinal, tienen efectos epigenéticos, es decir, pueden cambiar, producir estos pequeños cambios y por lo tanto en algunas células pueden modificar la forma en que nosotros usamos nuestra información genética en esas células. Wow. Y los nutrientes, el lugar que habitamos también podría ser. Exactamente, si tú tomas dos gemelos, que es el ejemplo clásico, tienen el mismo ADN y los llevas a vivir a uno al norte, al desierto, y otro lo lleva en Punta Arenas, a lo largo de los años esas personas, a pesar de tener exactamente la misma información genética, van a poderla haber expresado o haberla podido procesar y utilizar de manera diferencial. Por lo tanto, vamos a tener resultados probablemente distintos en ambos. Es llamativo porque en general hay como una, ¿cómo decirlo? Una sacralización del ADN, como que realmente la explicación de todo, pero al final el ADN también está sujeto a todas estas cuestiones. Por supuesto, pero muchos de los mecanismos epigenéticos, los cambios epigenéticos, están codificados en el mismo ADN. Entonces es una suerte del huevo y la gallina. ¿Ya? La verdad es que el 70% de lo que somos tiene una constitución o está basado en la información que está en nuestra genética. Pero el otro porcentaje, y esto estoy dando información de hoy en día, porque esto puede cambiar, ¿sí?
básicamente permite, a través de estos mecanismos epigenéticos, utilizar esa información en forma diferencial. Oye, la última vez que conversamos, que tuvimos ahí unos errores de comunicación, justo se cortó cuando te estaba haciendo esta pregunta. ¿Qué significa que un gen se active? Porque investigando sobre epigenética se habla harto de genes activos o genes inactivados. Claro. ¿Qué es eso? ¿Qué es un gen activado? Explícame toda esa cuestión. Claro. La información genética está, piensa tú en un libro que tiene muchas páginas, y cuando la célula va a utilizar cierta información, lo que hace es busca una página específica, ¿ya? Y en vez de arrancar la página y utilizarla, esa información, lo que hace es que la copia, hace una fotocopia de esa página. Y utiliza esa fotocopia para procesar esa información y darle uso, ¿ya? Entonces, eso significaría que esa página está activa, está siendo utilizada, y el resto de las páginas que no está siendo evaluada o revisada por esa célula, en ese libro, serían aquello que está inactivo o tiene menor actividad. Hay unas páginas que se visitan mucho más en un libro, poesía, a ti te puede gustar ciertos poemas mucho más y los vas a visitar constantemente, serían un gen altamente activo, y otros que a lo mejor jamás vas a volver a mirar, después de haberlo visto una vez, y que eso estarían completamente inactivos, silenciados. Pero no es que estén dormidos. O que están en una suerte de dormidos desde el punto de vista de la actividad, no son utilizados. No son utilizados. O fueron utilizados en un momento del desarrollo, por ejemplo, en que se necesitan estos genes para formar nuestros distintos órganos, tejidos, pero después ya no fueron necesarios y fueron silenciados en las células de un organismo adulto como tú y yo. Oye, a propósito de formar distintos órganos, formar distintos tejidos, entiendo que en tu investigación principalmente ve el tema de los huesos, tema óseo, entre otras cosas. ¿Cómo se fabrica un hueso? ¿Por qué una célula decide ser una célula ósea? Es una gran pregunta, porque si tú miras, existen en nuestros huesos largos, en el fémur, por ejemplo, claro, existe una cosa que se llama la médula ósea, y ahí existen células madre, que son células madre mesenquimal. Y esas células tienen el potencial de diferenciarse, de adquirir un compromiso hacia hueso, hacia músculo. Neurona. ¿O no? En algunos casos, algunas neuronas, ¿ya? Pero entonces esta célula toma esas decisiones, y es un campo muy importante de la investigación, saber cómo exactamente las toma. Y entre esa forma de tomar significa activar genes a través de la epigenética o silenciar otros también a través de la epigenética. Y entonces cuando una célula se convierte en músculo, pierde la capacidad de ser hueso, y viceversa, cuando se convierte en hueso, pierde la capacidad de ser músculo. Entonces se refiere a que se activa un porcentaje de la información genética y se silencia otro que serviría para otra célula. ¿Ya? ¿Y en qué momento la célula pasa a ser célula ósea? Bueno, nosotros estamos formando esqueleto más o menos durante toda nuestra vida, a una tasa muy alta cuando somos pequeños y estamos creciendo, ¿sí?, a una tasa mucho menor cuando somos adultos. Adulto mayor. Exactamente. Y en el caso de las mujeres, por ejemplo, en la menopausia, incluso se invierte esto y pasan a perder masa ósea de manera mucho más dramática por el cambio hormonal que se produce. Ya. Entonces, es importante entender esto porque eso te permite desarrollar terapias en el futuro para... de hecho, se han desarrollado algunas drogas y algunos compuestos que intentan revertir eso y mantener la tasa de formación de hueso en las personas que padecen osteoporosis u otras. Mira. ¿Cuál es el rol de la vitamina D en toda esta cuestión? Es interesante, yo he hecho trabajo en eso. La vitamina D funciona como una hormona, ¿ya? Se produce, la podemos ingerir, el precursor, a través de la alimentación, rica en pescados, en fin. O también la podemos producir la piel por la exposición al sol. Y entiendo que de hecho, antes de que me respondáis el rol de la vitamina D en el tema óseo, hay un déficit a nivel nacional de vitamina D. Yo leí harto eso, porque no nos exponemos al sol justamente. Exactamente. Bueno, la recomendación en Chile en los últimos 30 o 40 años, después de que se produjo el agujero de ozono, fue exponerse lo menos posible, porque una sobreexposición puede derivar en extra radiación ultravioleta y en cáncer de la piel. Entonces la gente como que se anduvo ocultando de lo que ocurría anteriormente, y eso motiva que haya menos producción de vitamina D. En zonas como Punta Arenas, por ejemplo, es muy, muy dramático, sobre todo en las mujeres. Y eso puede tener un impacto, lo que iba a responder, en lo esquelético de cada una de las personas. Puede tener un impacto a nivel esquelético, pero también la vitamina D es muy importante en el sistema inmune, ¿ya? En la diferenciación del sistema inmune. Entonces se asocia con menor capacidad de nuestro sistema inmune de estar vigilando lo que está ocurriendo en nuestro organismo, y por ejemplo en la aparición de ciertos procesos de progresión tumoral se pueden ver fortalecidos en esas personas. Cuando yo digo abrir el ADN, ¿qué se entiende por abrir el ADN? Puede ser de dos cosas, puede ser físicamente, porque eso ocurre cuando el ADN de una célula se divide, el ADN tiene que servir de molde para pasarle el mismo ADN a las dos células, y ahí se tiene que abrir para ser copiado.
y pasarle la misma dosis. Y el otro concepto tiene que ver más con la epigenética, significa exponer ciertas partes del ADN para que se puedan expresar. ¿Y cómo se hace eso? A través de, por ejemplo, modificar o modelar los mecanismos epigenéticos. Ya, existe una serie, hay grandes compañías farmacéuticas en el mundo que están desarrollando lo que se llaman en inglés epidrugs o epidrogas. ¿Ya? Que no son otra cosa que compuestos que permiten modular estos procesos epigenéticos. Entonces, tratar de inducir de que este gen se abra un poco más, se exponga más, se exprese más en una circunstancia específica, u otro puede ser silenciado, que podría estar produciendo un desbalance y daño. ¿Ya? Pero esto lo hacemos todos los días nosotros cuando consumimos alimentos. Somos lo que comemos en el fondo. Y en parte importante porque nuestra flora intestinal procesa los alimentos y produce muchos estos compuestos que se convierten en epidrogas naturales y que circulan en nuestro organismo y producen estos efectos. Oye, ¿los cambios epigenéticos son así o son a lo largo de una vida, de muchos años? Son acumulativos muchos de ellos y otros pueden ocurrir de manera muy rápida. Ya. Hay experimentos con animales que se hicieron hace algunos años en los cuales se les dio algunas epidrogas a estos animales y se los hizo rendir en test de inteligencia cognitiva mucho mejor en 24 o 48 horas. ¿Ya? Pero si no se mantenía el tratamiento, los animales regresaban a la condición inicial. Ah, mira, qué interesante. ¿Y a qué se deberá esto? ¿Cómo se modifican? En ese caso se modificaron, se indujo cambios epigenéticos en las células neuronales y se pudieron expresar genes que se necesitaban para ese mejor rendimiento cognitivo. ¿Las neuronas también hay mecanismos epigenéticos? Son muy, muy importantes, porque las neuronas, además, a diferencia de todo el resto de las células, no se dividen. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos un número de neuronas en nuestro cerebro y las vamos matando, de hecho, a través de muchos comportamientos que tenemos en nuestra vida y la tasa de renovación es bajísima. ¿Ya? Entonces, eso significa que cuidar a nuestras neuronas y modular los genes que expresan a través de estos mecanismos puede ser una forma importante de mantener una salud mental. ¿Ya? Eso se hace con actividad social, la conversación, la alimentación adecuada, balanceada. Todas esas cosas producen estas epidrogas que circulan y nos permiten modular estos procesos epigenéticos para expresar los genes que necesitan nuestras neuronas para sobrevivir y funcionar adecuadamente. Oye, ¿cuánto, y te voy a hacer esta pregunta porque está nominado, o la candidatura al menos de la UNAV para Premio Nacional de Ciencia, ¿cuánto tiempo investigando epigenética? ¿Cómo ha sido toda esta trayectoria? ¿Cuándo partiste? Bueno, yo partí motivado por esto de cuando era alumno de pregrado de bioquímica en la Universidad de Concepción. Di mis primeros pasos ahí, mi tesis de bioquímica y posteriormente en el magíster y ya en el doctorado en Estados Unidos profundicé y me dediqué a esto completamente. O sea, puedo decir que toda mi vida he trabajado en esto. Toda tu vida. ¿Y qué ha ido descubriendo que te ha ido volando la cabeza sucesivamente? Bueno, antiguamente uno descubría un gen que podía ser importante para el desarrollo del hueso y trabajaba en ese gen y veía la vitamina D y se queda pegado en una sola parte de nuestro genoma. Hoy en día con la tecnología que ha aparecido, podemos estudiar todo el genoma completo de una vez. ¿Ya? Y con las herramientas de inteligencia artificial que se han desarrollado, que son machine learning esencialmente en los últimos años, podemos estudiar miles y miles de cambios que antes hubiéramos necesitado miles y miles de tesistas para poder hacer ese trabajo. Sí, pues. Ahora lo podemos hacer, lo hace un computador por nosotros. ¿Ocupáis inteligencia artificial en tu trabajo cotidiano? Estamos usando mucho eso, estamos incorporándolo mucho y significa un cambio muy, muy importante en la forma que hacemos nuestro trabajo. Pero también significa que podemos transformar mucha información en conocimiento. Son cosas distintas. Oye, Martín, te habrás dado cuenta, tenemos preguntas fascinantes en este programa, pero también tenemos juegos. Como por ejemplo... ¡La Pecera! Y mira, ya tenemos aquí la pecera. ¿De qué se trata esta pecera? Es una pecera llena de papelitos y cada uno de los papelitos son preguntas que un niño o una niña se podría hacer sobre epigenética. Entonces la idea es que yo saque de acá un papelito, lo leo a la cámara, son afirmaciones, ¿vale? Okay. Entonces si es que esa afirmación te parece que es un escándalo, que es una exageración, que está equivocada, tú la desmientes y me explicas por qué está equivocada. Y si es que la afirmación tiene algo de cierto o te parece más o menos razonable, la confirmas y también desarrollas por qué podría ser cierta. Piensa, como te digo, cosas que un niño o una niña dirían sobre epigenética. ¿Te parece que saquemos un papelito? Ya, dale. Ya, pues saqué un papelito de la pecera. Entonces estamos conversando con Martín Montesino, candidato de la UNAV a Premio Nacional de Ciencias Naturales, hablando sobre epigenética y también su candidatura a este Premio Nacional, que en cualquier momento nos vamos a enterar quién se lo ganó. Vamos a ver qué es lo que nos dice la pecera sobre esto. El amor modifica el ADN. ¿Qué dice el experto?
Yo diría, primero que nada me parece fascinante que los niños hagan estas preguntas, porque en general nunca son escandalosas, son preguntas bien fundamentales. Yo diría que sí, porque una persona que vive rodeada de amor, con ese estímulo fascinante que es el amor entre los seres humanos, probablemente va a tener una vida mucho más saludable, mucho más despierta, va a poder interaccionar con otros seres humanos con mucho más confianza, y eso está demostrado que ese tipo de vida saludable afecta positivamente el funcionamiento de nuestro organismo y especialmente el de nuestro sistema nervioso. Y cuando decimos, para que la gente entienda, que modifica el ADN, ¿a qué nos referimos? Porque no es que me voy a convertir en otra especie. No, eso es imposible, pero tendrías que cambiar genéticamente. Genéticamente. Los cambios epigenéticos son reversibles por definición, potencialmente. Entonces, eso significa que puedes ir construyendo esta distribución de la información genética que te decía al comienzo. Esta forma que organizas tu closet de manera de ir dejando la ropa más óptima para funcionar de la mejor manera posible, lo más cerca de la puerta, y toda aquella que te pueda dañar o pueda perjudicar el funcionamiento de nuestras células, dejarla lo más atrás posible, ¿ya? O producir este cambio de poder sacar una prenda de ropa rápidamente desde el fondo hacia la puerta del closet, de manera de utilizarla con mayor facilidad. Entonces, básicamente se refiere a eso, a la forma en que nuestras células con estos mecanismos moldean, organizan, distribuyen el material genético y permiten su uso de la manera más eficiente, eficaz y saludable para las células posible. ¿Y por qué será? Ahora, no hay investigación, o sea, debe haber investigaciones sobre amor y epigenética, pero a lo que voy no te quiero pillar con el amor puntualmente, pero para explicarle a la gente cómo... ¿Por qué algo como el amor podría afectarnos a nivel del ADN? Lo cubremos acá, como por qué algo que no entra en nuestro cuerpo necesariamente puede afectarnos tan profundamente. Por ejemplo, está demostrado que todas las personas que hacen, los budistas, los monjes budistas, que tienen una vida muy pacífica, logran responder hasta a eventos dolorosos, por ejemplo, de una manera mucho más pasiva que lo que hacemos el resto de los seres humanos. Y eso porque a través de una vida han cultivado una forma de verse a sí mismo y de relacionarse con los demás que hay cada vez más evidencia, permite ir moldeando esa información genética a través de mecanismos epigenéticos en su sistema nervioso, por ejemplo. Y les permite funcionar mucho más eficiente. Hay toda un área de la investigación investigado en el mundo que está detrás de descifrar esos mecanismos. ¿Cuánto falta para que, ya cambiando de tema completamente, para que podamos trasladar la epigenética y todo esto que hemos hablado en estos últimos minutos a tratamientos? Tú me hablabas de estas epidrugs. Sí. ¿Cuánto falta para que en una farmacia chilena podamos tener tratamientos con base epigenética? Bueno, si tú vas a la farmacia del tipo NUP, por ejemplo, son como las naturales. Claro, ellos te venden básicamente mucho de esto. Ahora, no tengo idea de la efectividad de mucha de esta droga, porque una cosa es que la droga efectivamente haga lo que dice, sí. Y otra cosa es que nosotros al comerla la podamos absorber y alcanzar las concentraciones necesarias en nuestra circulación para que esa droga logre hacerlo in vivo. Entonces, la droga puede ser efectivamente específica y puede estar diseñada para hacer eso, pero que la podamos consumir y pueda hacer lo que tiene que hacer es un tema que la farmacología va a tener que preocuparse mucho. ¿Y qué cosas seguimos sin entender en la epigenética o en qué estáis trabajando ahora que te tiene la cabeza ahí dando vueltas? Estamos trabajando muy fuerte, ahora nos hemos cambiado a lo que son cómo se forman las redes neuronales del conocimiento. Cuando aprendemos algo, cómo se cristaliza este sistema nervioso para formar una red neuronal que permita expresar genes dentro de esa red que te permitan recordar ese evento toda tu vida. ¿No? Mira, qué buena. Entonces estamos estudiando condicionamiento al miedo, que es un paradigma que te permite, porque la gente que sufre un trauma al miedo, tú sabes, lo recuerda por toda la vida. Entonces a mí me parece fascinante entrar en ese mundo de poder tratar de entender cómo se forman estas redes neuronales, porque son básicamente, en muchos casos, mecanismos epigenéticos los que están operando ahí. Y es como un poco lo mismo, o sea, es totalmente opuesto, pero lo que hablábamos del amor, ¿no? El amor, el miedo, son emociones que pueden irnos moldeando por dentro. Absolutamente. Hay muchos grupos que están trabajando sobre esa base, están viendo la predisposición a la adicción a drogas, al alcohol y otros desde esta perspectiva, porque te hablaría de que probablemente esas personas son más sensibles a estos problemas, básicamente porque su cerebro está estructurado, las redes neuronales están formadas de manera que responde de manera muy distinta a cómo lo responde el resto de los seres humanos. Martín Montesino, candidato de la UNAVA, Premio Nacional de Ciencias Naturales. Muchas gracias por darnos la entrevista. Te damos un aplauso. Gracias por estar acá. Gracias, Iván. Un gusto estar con ustedes. Qué bueno. Seguimos con más All You Need Is Love.
Ay, 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 hablamos de todo en el programa de hoy. Empezamos haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Por qué tiritamos con los nervios? ¿Por qué tiritamos con los nervios? Hay un fisiólogo que ha identificado este sistema de emergencia que tiene el cuerpo, que se llama respuesta de lucha u huida. Y el tema es que nuestro cerebro no es tan bueno distinguiendo entre un depredador y un auditorio lleno de gente. Entonces, cuando vemos un auditorio lleno de gente, nuestro cuerpo reacciona como si fuera un depredador. Te lo estoy resumiendo. ¿Quieres saber la explicación completa? Anda a revivir el capítulo ahí en YouTube o en Spotify porque te lo expliqué con lujo de detalles. También hablábamos en la primera mitad del programa sobre arquitectura, infraestructura urbana, desigualdad territorial. ¿Cómo es eso que una persona con los mismos ingresos viviendo en Santiago Centro va a tener una experiencia de vida muy distinta que viviendo en San Miguel, en Vitacura, en Pudahuel? ¿A qué se debe esto? Eso es como diseñamos nuestras ciudades. Más allá de la billetera, incluso puede generar impacto en nuestra vida cotidiana. Y también hablábamos recién sobre epigenética junto con el Martín Montesinos, premio nacional o candidato a Premio Nacional de Ciencias Naturales, porque el ADN no lo explica todo y esa es la idea que queremos que tú te la lleves, al menos una cosita que te lleves para la casa y se la puedas contar también a tu familia, a tus amigos ahí en la sobremesa. Oye, nosotros nos encontramos como siempre en una nueva edición de All You Need Is Love. Recuerda, de lunes a viernes, de 11 de la mañana al mediodía, completamente en vivo y en directo por Radio USACH y por TV USACH. Que estén muy bien. Chao, chao.